a nuestro tema de hoy, de esta escuela dominical, y hemos estado mirando pues la deidad del Espíritu Santo. Hemos estado mirando los títulos de su nombre, hemos estado mirando los atributos del Espíritu Santo, que es para entender la deidad del Espíritu Santo. Hemos estado mirando también las acciones. Bueno, es ahí donde vamos a entrar, las acciones del Espíritu Santo. Ya lo miramos, las acciones del Espíritu Santo. Miramos el acto de la creación, miramos el acto de la inspiración, y estamos en la página 18 y estamos mirando este punto, las acciones que testifican, que nos muestran lo que es la deidad del Espíritu Santo en la Biblia, y para poderlo nosotros conocer. Entonces nos quedamos en el punto número 4, hablando acerca de las acciones del Espíritu Santo en cuanto a la deidad. Punto número 4, la obra de convencer. No sé si ya lo ubicó usted ahí, página 18, la obra de convencer. ¿Ok? Vamos a mirar entonces esta obra en San Juan, capítulo 16, verso 8. Si alguien lo lee, por favor. Ok, entonces sabemos bien pues que está hablando del Espíritu Santo, y dice que cuando venga el Espíritu Santo pues Él va a convencer. Ok, entonces muchas veces pensamos, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Porque hay referencias porque en el libro de Isaías nos habla de que Dios, fuera de Él no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve, dijo el Señor. Eso en el libro de Isaías. Pero también el Señor Jesucristo les señaló a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Pero ahora aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está hablando, se está hablando de Él. Y el Señor Jesús da testimonio cuando dice esa palabra. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos estamos dando cuenta entonces que la acción de la obra de convencer, que también es atribuida a Dios, es atribuida al Señor Jesucristo, ahora es atribuida al Espíritu Santo. Entonces es un acto que hace el Espíritu Santo, es convencer, que eso es un acto lo cual hace la divinidad, ¿okay? Es parte de la divinidad, porque entra en el mismo proceso de convencer al mundo, ¿verdad? Porque es algo interesante cuando lo miramos de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que es Dios. Sí, es Dios, porque fuera de Él no hay quien salve. Es que Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Él. Exactamente. Pero también dice que Él es el que convence, el Espíritu Santo. Él es el que convencerá al mundo, el mundo de su pecado, de justicia y de juicio. Entonces es una obra de convencer que nos habla acerca de su divinidad. ¿Ok? Entonces el punto número 5 nos habla también de la obra regeneradora, de regenerar. Vamos a mirar eso también en San Juan capítulo 3, verso 6, si alguien lo tiene por ahí. Ahora, hay aquí algo muy interesante, porque estamos hablando de un acto, de una obra de regenerar, que hace el Espíritu Santo para dar testimonio de su deidad. Es interesante porque nuestro cuerpo tiene por naturaleza una manera de regenerarse. Yo creo que algunas veces nosotros nos hemos hecho una cortada en el trabajo o en la cocina o con un accidente, y nos hemos cortado, ¿no? Entonces nos curamos la herida, pero ¿qué es lo que sucede con esa herida? Nuestro propio cuerpo empieza a regenerar otra vez
a la carne, empieza a regenerar el músculo, si fue muy profundo, empieza a regenerar la piel, y sí queda alguna cicatriz ahí, pero es una parte de nuestro organismo que se regenera. Pero aquí lo que estamos mirando es que el Espíritu Santo regenera. Es una obra que Él también hace. Y dice que el que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos apartados de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a regenerar tu vida espiritual caída, muerta, separada de Dios. Así como tu cuerpo natural, carnal, o sea, tiene esa manera de regenerarse. Pues el Espíritu Santo en tu vida también te regenera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos aquí con pensamientos equivocados de cómo servir a Dios. Hay unos que quizás pensábamos que Dios estaba con nosotros porque traíamos ahí una foto ahí, una estampa en la cartera. Y esa era nuestra manera de supuestamente de que Dios estaba con nosotros. Había un mal espiritual ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues nos regenera, nos dice, eso está mal, y nos sana. Ahora también nosotros llegamos aquí, a veces llegamos con tantas cosas, en nuestro espíritu, ¿no? En nuestro espíritu, o sea, en nuestras actitudes, con malas actitudes, con mal sentir, mal humor y todas esas cosas que se mueven en el sentido espiritual. Pues el Espíritu Santo las empieza a regenerar. Es un acto, es una manera natural del Espíritu Santo de regenerarnos. ¿Okay? Entonces eso contribuye también al testimonio del Espíritu Santo a ser parte de la divinidad, ¿okay? Lo que es regenerar. Por eso el Señor Jesucristo habló, pues el que es nacido de carne, carne es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su proceso. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También hay un proceso. Si tú estás siendo regenerado por el Espíritu Santo, pues tú ya no eres la misma persona. Físicamente sí, pero tu corazón, tu pensamiento, tu actitud, tu forma de servir a Dios, de adorar, de buscar de Dios, pues es totalmente diferente. Surgió una regeneración. Porque cuando no hay una regeneración, hermano, eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Imagínate una herida abierta que nunca sana. Una herida abierta que nunca sana, pues híjole, hay personas que sí pasan ese proceso, y lo que sucede con ese proceso es que les cae algo que se le llama gangrena. Y cuando ya cae gangrena ahí es una pudrición. Y cuando ya esto sucede hay que trozar el pedazo. Hay que imputar. ¿Sí? Entonces imagínate cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos regenere. Que en nuestras vidas espirituales, que el Espíritu Santo no nos regenere, que el Espíritu Santo no nos transforme, que el Espíritu Santo no cada día haga cosas nuevas en nuestra vida, y que nosotros decidamos caminar así. Óyeme, pues algo anda mal ahí, algo no va a producir bien. ¿Sí se acuerda? Hay un ejemplo tan claro, cuando usted lee la Biblia al principio del primer asesinato sobre la tierra. ¿Se acuerda quién fue? Caín. ¿Qué pasó con Caín? Mató a Abel. Pero cuando esto sucede, viene el Señor y antes de que esto sucediera le dice unas palabras a Caín. ¿Qué fue las palabras que le dijo a Caín? Sí, le dijo, dice, el pecado está a la puerta, el pecado está acechando. O sea, tú tienes que tomar una decisión si tú lo permites o no lo permites. Entonces solo miramos, cuando le permitimos nosotros al Espíritu de Dios que nos regenere. Punto número 6. Otra acción que el Espíritu Santo hace para confirmar su divinidad. Punto número 6. La obra de consolar. San Juan capítulo 14, verso 16, por favor. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra consolador, aunque no la tengo aquí marcada, es una palabra, pues ya que hemos escuchado mucho el sentido de la palabra original, que es la palabra paracletos. La palabra paracletos es una palabra
que originalmente se le atribuye o de ahí viene la palabra consolar, que es uno que está a tu lado, es alguien que está para ayudar, es alguien que hace las cosas como si yo estuviera ahí. ¿Okay? Entonces, yo sé que en algunas empresas o en algunos negocios, quizás el mecánico, digamos, un taller mecánico, poniéndolo como ejemplo, el mecánico oficial. El mecánico oficial, pues es el que sabe, el maestro, ¿no? El maestro. Él es el que sabe, ¿no? El que sabe quitar, poner, arreglar y todo. Pero si tiene él un ayudante y su ayudante lo mira, trabaja con él y también aprende a quitar y poner y saber y hacer las cosas, de repente viene un cliente y ¿qué le dice el jefe, el oficial, el mecánico? ¿Sabes qué? Te voy a mandar a mi ayudante. ¿Por qué? Porque mi ayudante va a hacer las cosas igual como si yo lo estuviera haciendo ahí. Ese es el sentido de la palabra paracleto. Les voy a enviar el paracleto, les voy a mandar el consolador, ¿okay? Que va a hacer exactamente las cosas como yo los haría si yo estuviera ahí. Ese es el consolador, esa es la palabra consolar, para fortalecerte, para tratar todo asunto, circunstancia, toda decisión, todo lo que se envuelve en tu vida, como si a mí me lo preguntaras, pues ahí va a estar. ¿Por qué? Porque el Señor está a punto de terminar su ministerio terrenal y Él ya no iba a estar presente corporalmente. Entonces ahora iba a mandar al Consolador y dice, para que esté con vosotros para siempre. Entonces nosotros no hay que esperar que venga Jesucristo del cielo para que haga algo. El Espíritu Santo que está en ti hace lo mismo como si Jesucristo estuviera ahí. Aleluya. Es que nosotros a veces somos tan incrédulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos como Tomás. Hasta no ver, no creer. Queremos mirar físicamente, queremos tocar físicamente, queremos tener una experiencia físicamente. Y es ahí donde nosotros perdemos la función del Espíritu Santo, nos apartamos del Consolador. Y no creemos que esté ahí, pero el Espíritu Santo está ahí, como si estuviera Jesucristo mismo ahí. Ahora, el Señor Jesucristo todavía hizo énfasis y Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces todavía el Señor Jesucristo hace énfasis, es decir, ahí va a estar mi presencia en medio de ustedes cuando se reúnan en mi nombre. Entonces nos empezamos a dar cuenta que una obra pues que hace el Espíritu Santo para hacernos ver que Él es aparte de la deidad, es venir o fue enviado como consolador, que haría las mismas cosas como si Cristo estuviera aquí, lo mismo. Aunque tendríamos mucho que explicar porque aquí Juan nos explica que Jesús dijo, tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, ¿por qué? Porque me va a glorificar a mí. O sea, Él no va a buscar su gloria propia, sino va a buscar que yo sea glorificado en ustedes. Bueno, pero es una área muy extensa, pero es un testimonio de una obra que hace el Espíritu Santo para darnos a saber que es parte de la deidad. Punto número 7, la obra de interceder. Romanos 8:26. Ok, aquí hay una palabra muy interesante que también ya la hemos estudiado y que ya en alguna manera le he mencionado, y es la palabra debilidad. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿qué es debilidad? Ya hemos mirado esta palabra, quizá usted ya la recuerda. La palabra debilidad son las áreas en nuestras vidas que no pueden producir, que no son fructíferas. No son fructíferas. Todos tenemos áreas en nuestras vidas que no son fructíferas, que batallamos para que podamos nosotros tener el control, fructificar en lo que Dios quiere. Híjole, bueno, lo más obvio, ¿no? ¿Quién todavía pierde el control de su carácter? Eso es lo más normal, porque cada quien tenemos nuestro corazoncito.
¿verdad? Entonces perdemos el control de nuestro carácter. Entonces el Señor dice, no quiero que tengas ese carácter, es nuestra debilidad, todavía no fructificamos en esa área a lo que Dios quiere ver. Entonces dice, el Espíritu Santo, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en las áreas. ¿Cuántos todavía batallan para orar? ¿Cuántos batallamos para leer Biblia? ¿Cuántos batallamos para ayunar? Bueno, hay un sinfín de cosas de que nosotros tenemos y que no podemos negar que hay debilidades. Pues el Espíritu nos ayuda en esas áreas para nosotros poder fructificar en esas áreas, ¿ok? Por eso es que cuando una persona no conoce al Espíritu Santo, esa persona dice, no puedo. Cuando una persona no conoce al Espíritu Santo, esa persona dice, para mí es imposible. Cuando una persona no conoce al Espíritu Santo, dice, yo no sirvo para hacer esto. O sea, automáticamente, se descalifica. Automáticamente dice, no, es que esto, usted sí puede porque tiene 20 años de cristiano. No es por los años, es porque cuando conoces al Espíritu Santo, cuando conoces al Espíritu Santo, tú sabes que Él es el que te ayuda, el que te pone el hombro, el que te da la fuerza en las áreas que necesitas fructificar, ¿ok? Y no solamente Él lo conoce, sino que dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, la obra de interceder del Espíritu Santo es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque una palabra de interceder quiere decir aquella persona que se presenta a favor de otra delante de un juez. Intercede. La palabra interceder también es de cuando quieres tener una ocupación, quieres entrar a un trabajo y quieres tener un cargo, pero tú conoces al gerente, tú conoces al principal, tú conoces. Entonces él viene a recursos humanos y le dice, mira, cuando venga fulanito va a meter su aplicación y quiero que lo aceptes porque yo ya lo aprobé. Entonces hay alguien que tú conoces ahí y que intercede por ti para que tú ocupes un lugar que quizás de una manera legal tú no mereces. Que de alguna manera tú no mereces. Ahora, ¿quién merece algo de Dios legalmente? Nadie. Entonces, ¿qué ocupamos? Alguien que interceda. Entonces viene el Espíritu Santo delante de la presencia de Padre Dios y le dice, mira, aquí está fulanito, manganito, ya se derramó la sangre de tu Hijo Jesús ahí en la cruz del Calvario por su salvación, para que sea renovado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Está intercediendo por cada uno de nosotros que no merecemos, pero por la acción de Cristo Jesús, el Espíritu Santo es la carta que presenta delante de Dios Padre. Y entonces somos puestos en una posición que no merecíamos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Fuera, destituidos, sin merecer de la gloria de Dios. Pero también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces hay una carta que nos valida, y esa carta que nos valida, el Espíritu Santo la toma y se la lleva delante del Padre, intercede por nosotros y nosotros ocupamos una posición inmerecido. Por eso dice la Biblia que Dios levanta de lo más vil y menospreciado para avergonzar al sabio, al fuerte, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte, nadie se enorgullezca delante de su presencia. Por eso ninguno de nosotros nos podemos sentir orgullosos delante de Dios, porque lo que somos es por su gracia, porque alguien intercedió por ti. No merecías. Ay, qué feo, ¿no? No merecíamos nada. Pero el Espíritu Santo intercede. Entonces esa es la obra que hace el Espíritu Santo, que nos hace saber entonces que eres parte de la divinidad. Ok, número 7. Número 8. La obra de santificar o de apartar. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
¿Ok? Entonces Pablo empieza a aclararnos unas verdades aquí. En primer lugar, Dios fue el que nos escogió desde el principio. Híjole, ¿quién es el principio? Jesucristo es el principio. Entonces Dios nos escogió desde el principio. Jesucristo nos escogió a nosotros en Cristo Jesús, porque por medio de Él nosotros llegamos a ser salvos. Entonces Dios nos escoge desde el principio. ¿Quién es el principio? Jesús. Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Tenía que haber un principio para que entonces Dios hiciera algo. Entonces nosotros somos escogidos en el principio. Entonces Dios nos escoge en el principio. ¿Ok? En el principio. ¿Para qué nos escogió? Para salvación. ¿Ok? Primeramente Dios nos escoge en el principio para salvación. Pero si ya somos salvos, ¿ahora qué sigue? Ahora viene la santificación. Entonces, ¿por medio de quién nosotros vamos a ser santos? No es por nuestros propios méritos. No es porque nosotros nos vayamos haciendo más perfectos, sino porque la obra del Espíritu Santo se hace más patente, más real en nuestras vidas. Por eso es que dice, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros, nos santifica. Ahora hay que entender la palabra santificar. ¿Quién sabe lo que significa santificar? Separar, apartar, consagrar. O sea, no es perfección. No es perfección. El Espíritu Santo nos santifica. O sea, el Espíritu Santo nos aparta. El Espíritu Santo nos separa. El Espíritu Santo nos consagra para algo. No nos hace perfectos, porque mientras estemos morando en este cuerpo terrenal, siempre tenemos problemas con la carne. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Te separa, te santifica, te da para una obra. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo te está santificando? ¿Por qué el Espíritu Santo te apartó? O sea, la otra pregunta sería, ¿para qué Dios salvó tu vida? Para cumplir su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito en ti? Cumpla mi llamado. ¿Cuál es el llamado? Pues que cumpla uno de los ministerios y haga su voluntad. No, ya generalizaste. Porque hay un montón de ministerios. ¿Mande? Tomar la imagen de Jesucristo. Tomar la imagen de Jesucristo. Para anunciar las virtudes. ¿Cuáles virtudes? O sea, lo que quiero llegar es a lo mismo que llegó Cristian. De que nosotros generalizamos todo, pero realmente todavía no sabemos nosotros para qué somos santificados. Usted debe de saber para qué fue santificado. ¿Por qué? Porque son 9 dones que da el Espíritu Santo o que activa el Espíritu Santo. Son otros 5 ministerios que establece el Señor Jesucristo. Y son 7 ministerios de Dios para el servicio. Entonces usted debe tener más de uno. Debe tener uno para servir, debe tener uno para establecer y debe tener uno para activar. Y eso es lo que usted debe de saber. Amén, amén. Para eso me santifica el Espíritu Santo. O sea, no para ser una bonita mariposa, no para ser una bonita persona. No, hay mucha gente muy buena, muchas personas honestas, muchas personas amables y ni siquiera van a una iglesia ni salvos son. ¿Cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo, bueno, en primer lugar Dios nos apartó desde el principio. En Cristo Jesús viene la salvación, nos aparta en el principio. Y después de ahí, ¿qué ocurre? Viene la santificación, viene que nos aparta, viene que nos separa. ¿Para qué? Para un plan, para un propósito. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues para un don, un talento, una habilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué son los talentos? ¿Para qué son las habilidades? Para la edificación de la iglesia. Esos son los 5 ministerios que estableció el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para completar a la iglesia, para el servicio, para lo que son llamados. Son los 5 ministerios. Pero ahora los 9 del Espíritu Santo. Exactamente. Si queremos nosotros generalizar, dice el libro de Isaías, a todos los que llamé, a los que he formado para mi gloria, yo los he creado.
Entonces, al final de cuentas, cualquiera que sea tu llamado, tu ministerio, en lo cual el Espíritu Santo te aparta, te santifica, te pone a un lado, cualquiera que haya sido, tiene una función, que muestres la gloria de Dios. No importa, quizás tú has sido llamado a servir en la iglesia, pues sirviendo vas a mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Esteban era un serviente a las mesas y por medio de Esteban se hacían milagros. El otro es Felipe, un sirviente de mesas, y Dios lo utilizaba ¿para qué? Para evangelizar y para también hacer milagros, señales, prodigios por medio de Felipe. Eran sirvientes. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo está para santificarnos, pero ¿por qué nos aparta? ¿Por qué nos separa? ¿Por qué es que nos señala aparte a nosotros? Para ejercer un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Pues cual sea el propósito, al final de cuentas es para traer la gloria de Dios. Entonces usted debe de manifestar la gloria de Dios. Santo. Bueno, sigamos porque nos entretenemos mucho aquí. Ok, y dice, mediante la santificación del Espíritu Santo, y no quiero dejar pasar este punto rápidamente, y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Es que aquí está Génesis capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Ahí está metido. En el principio, el Señor creó el cielo y la tierra. Pero el cielo y la tierra estaban desordenados y vacíos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero en el capítulo 1, pero en el verso 3, ¿qué empieza a suceder? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y entonces aquí me está diciendo que Dios desde el principio nos escogió a nosotros para ser salvos y nos santificó por el Espíritu Santo. Pero por la fe en la verdad. Yo necesito una palabra que se me diga para tener fe en esa verdad, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, venir a la iglesia es importante o no. En la ferretería, en el taller, en tu trabajo, allá te están predicando la palabra de Dios. No. Vamos a la iglesia. Ay, como que no quiere ir a la iglesia. Dice una usted. Por eso es que como decíamos con Cristo, por eso es que muchas veces ay, Dios me va a hacer mi vida, sí, pero ¿en qué? No, pues es que hay muchos dones, sí. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Por qué? Porque no tenemos fe en el oír la palabra de Dios, menospreciamos la palabra de Dios. Y aquí se cumple, aquí está metido Génesis capítulo 1, verso 1, 12, 3, ahí está metido aquí, en 2 de Tesalonicenses 2, 13. Entonces, la obra santificadora del Espíritu Santo, pues ya la tenemos más con amplitud, y eso nos muestra, pues, que el Espíritu Santo es parte de la deidad. Bueno, así concluimos la obra del Espíritu Santo como testimonio para la deidad, y vamos a hablar de las asociaciones que tiene el Espíritu Santo. Vamos a mirar las asociaciones que tiene. En primer lugar, con Jehová, con Dios Padre. Una de las pruebas más fuertes de la deidad del Espíritu Santo es la identificación bíblica del Espíritu con el Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a mirar esa conexión, esa asociación que hay. Vamos a mirarlo. Primero, Hechos 28, 25, 26. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Quién fue el que dice Pablo que habló? El Espíritu Santo. Ok. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Pero si nos vamos a la escritura, ¿cuál se hace referencia a Pablo? Pues vámonos a Isaías 6:9. ¿Alguien que lo lea? Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿quién fue el que le dijo a Isaías que hablara? El Espíritu Santo. Pero si tú miras los contextos, aquí se le atribuye a que Dios mismo, Jehová mismo, le dijo a Isaías: habla.
Pero Pablo dice, sí, Dios le dijo a Isaías, pero Pablo ahora en el Nuevo Testamento dice, fue el Espíritu Santo que le dijo. Entonces miramos la conexión, la relación entre el Espíritu Santo y Dios. De que en el Antiguo Testamento Dios decía, pero ahora en el Nuevo Testamento resulta que Dios lo hacía, pero a través del Espíritu Santo. Entonces hay una conexión. Ay, híjole. Mire, entonces hay una conexión. ¿Quién es el que te predica en la iglesia? El Espíritu Santo. Es que perdemos nosotros. Es que muchas veces nos perdemos. O sea, hay veces que nosotros menospreciamos a quien trae la palabra, pero no te das cuenta quién es el que pone la palabra. Entonces por eso Pablo le está diciendo a ellos, fue Dios el que le dijo al profeta Isaías, pero Pablo le dice, pero fue el Espíritu Santo que lo dijo. O sea, Dios utiliza al Espíritu Santo para inspirar a Isaías y para que trajera un mensaje. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros decimos, ay, eso es lo que dice el hermano, ay, eso es lo que dice el líder, ay, eso es lo que dice el pastor, eso es lo que dice aquel predicador? Y no nos damos cuenta en el problema que nos estamos metiendo. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel quiso, o más bien le dijo al profeta Samuel, queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey sobre nosotros? Y viene el profeta Samuel y lo consulta con Dios, y Dios, ¿qué le dice? No te preocupes. Hazle como dice el pueblo, porque no te están desechando a ti. ¿Por qué? Porque Samuel era profeta y sacerdote, y todos venían a consultar a él. Y el Señor le dice, espérate Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Haz como ellos dicen y vas a ver cómo les va a ir. Y les fue mal. ¿Te das cuenta? Por eso es que hay esa similitud, esa asociación del Espíritu Santo y Dios. Eso nos muestra una vez más el testimonio de la deidad del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, verso 15 al 16, otro ejemplo. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ok, eso es lo que está diciendo Hebreos, que el Espíritu Santo está atestiguando, ¿no? Él es el que está diciendo. Pero ahora nos vamos al original, que es Jeremías 31, 31 y 33, y nos damos cuenta cómo está el asunto. ¿Alguien que lo lea, por favor? Entonces nos estamos dando cuenta nuevamente que en Hebreos se está señalando y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo y suelta la palabra. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, y empieza a soltar la palabra. Pero si vamos al original, ¿de dónde sacó Hebreos esta palabra? Es en Jeremías 31, 31 al 33. Y empieza diciendo que, he aquí vienen días, dice Jehová. Pero Hebreos dice, fue el Espíritu Santo que lo atestiguó. Fue el que lo estableció, el que lo dijo, el que lo decretó. Pero en Jeremías dice, no, ese fue Dios. Así dice Jehová. Entonces nos estamos dando cuenta cómo la similitud, la conexión, la asociación que hay del Espíritu Santo con el Dios, con el Padre. Por eso el Señor Jesucristo, cuando explicó acerca del Espíritu Santo, Él dijo, tomará de lo mío. ¿Y qué va a pasar? Y lo hará saber. O sea, hay una conexión. Tomará de lo mío y os lo hará saber, porque no hablará por su ¿qué? Por su propia cuenta, sino que me glorificará.
El Espíritu Santo lo que busca es glorificar a lo que Cristo hizo por ti y por mí. Es traer la gloria de Dios mismo a nuestras vidas. Es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es alguien muy independiente para tener algo o decisión muy independiente de Dios o del Señor Jesucristo, sino al contrario. Toma de ellos y nos los hace saber. No habla por su propia cuenta, sino que busca glorificar a Dios en la vida de la persona. Es lo que busca el Espíritu Santo, que la gloria de Dios esté en ti. Ahora, esto es muy interesante, porque nadie puede traer la gloria de Dios, porque la gloria Dios no la comparte con nadie. O sea que en otras palabras, nadie tiene la receta perfecta. Ninguna iglesia tiene la receta perfecta para decir, aquí sí tenemos la gloria de Dios. No, si la gloria de Dios no la produce el hombre. La gloria de Dios no la produce el hombre. La gloria de Dios es derramada por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces es el hombre que quiere, ¿no? Por eso el hombre pelea en su intelecto, en sus pensamientos, en su teología, en su manera de juzgar las cosas. Pelea, es que hay que desechar esto, hay que poner esto sí, esto no. Espérate, ¿tú eres el que trae la gloria o es Dios? O sea, el que mueve las cosas eres tú o es Dios en tu vida. Entonces es por eso que muchas veces nosotros no conocemos al Espíritu Santo, porque nosotros queremos traer la gloria a nuestras vidas. No, es que si le pintamos aquí de negro y acá de azul y aquí de rosita y allá de verde, y si ponemos una lámpara acá y otra lámpara allá, y si hacemos esto aquí, y si traemos a aquel predicador que predica en la radio, y sí, lo escuché en Nueva Vida, pero también en el enlace, traemos aquel, hacemos folletos, wow, se va a poner bueno, y nunca nos acordamos del Espíritu Santo. Así es, amén. Gloria a su nombre. O sea, el hombre quiere desatar la gloria cuando es Dios, por el Espíritu Santo que suelta la gloria. Es interesante. Ay, Dios mío, tantas cosas a aprender del Espíritu Santo. Por eso es tan importante nosotros conocerlo. Por eso es tan importante nosotros saber cómo funciona, quién es Él. Nosotros a enfocarnos a Él, es el que trabaja en tu vida. Nunca esperes que llegue un sermón a tu medida. Nunca esperes que llegue un sermón a tu medida. Lo que tú tienes que estar esperando, lo que el Espíritu Santo te está hablando. Porque siempre estamos esperando el sermón a mi medida. El que me agrada, el que me gusta, el que me deleita, el que me hace que hasta se me pare el pelo. Y después no tenemos casi nada. Y dice uno, ¿no conoces el Espíritu Santo? Ese es el asunto. Seguimos adelante entonces. Vamos a mirar su prueba. El versículo que ofrece la prueba principal acerca de la deidad del Espíritu Santo es lo que estamos estudiando. El versículo que ofrece la prueba principal es Juan 15:26, por favor. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. El Espíritu Santo está en el Padre y de Él procede. De Él procede. Ahora, algo muy interesante que tenemos que entender, el cual procede del Padre, la palabra procede. Esta palabra procede, una palabra griega compuesta de dos palabras, ekporeu, maí. Esta palabra compuesta significa partir, ser liberado, proceder, proyectar, difundir, ir, partir, proceder, salir, seguir. O sea, en otras palabras, está diciéndonos, el Espíritu Santo parte del Padre, se libera del Padre, procede del Padre, se proyecta del Padre, se difunde del Padre, va del Padre, parte del Padre, procede del Padre, sale del Padre, sigue o fluye desde el Padre. Es lo que entonces la palabra procede del Padre. Okay, esto es algo muy interesante. El uso del tiempo presente, cuando dice el cual procede, es un uso presente, procede. Se entiende como una referencia al carácter eterno de la procesión
¿ok? De la procesión del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre está con el Padre. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Y si el Espíritu Santo procede del Padre, el Espíritu también es eterno. El Espíritu Santo no es una doctrina. El Espíritu Santo no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado con el Padre. Entonces yo debo de entender, que el Espíritu de Dios, en mi vida es una porción del Padre en mí. Por eso el Señor habló de no los dejaré huérfanos. No hay, por eso es que sentimos, por eso es que venimos a ser hijos de Dios. Y todos aquellos que le creen, todos aquellos que le reciben, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces quiere decir que hay una paternidad en mí. ¿Cómo yo me puedo sentir como hijo? Porque hay una paternidad en mí. ¿Cuál es la paternidad en mí? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre. Es como si el Padre estuviera en mí. Cuando usted dice, yo tengo a Dios en mi corazón, usted está diciendo, yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Entonces no hay orfandad. Usted no tiene que sentirse huérfano. Bueno, por lo menos dentro de la iglesia no. ¿Por qué? Porque por lo menos usted aquí debe de saber que usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la que le da a usted, a la persona, al creyente, la paternidad, porque procede del Padre, para que usted no se sienta huérfano. Por eso usted es llamado hijo e hija de Dios. Híjole. Porque procede del Padre, la paternidad viene de Él. No, es que, híjole, me siento solo, me siento sola. No conoce el Espíritu Santo. Él dijo que estaría contigo, ¿cuántas veces? Todos los lunes de la primera semana del mes. No, el Espíritu Santo iba a estar contigo siempre. Les voy a mandar al Consolador que estará con vosotros siempre. Entonces yo siempre tengo una paternidad, siempre siento la paternidad. Dios es mi Padre. Por eso el salmista, cuando él estaba allá en los rebaños, allá estaba, hermano, mal comido, sufriendo, encuevado, con frío, peleando con osos, peleando con leones que querían arrebatar las ovejas que ni siquiera eran de él. Él escribió el Salmo 23 y dijo, Jehová es. Y cuando tú sabes que Jehová es tu pastor, nada me faltará. Entonces, si el Espíritu Santo viene a traerme la paternidad de Dios en mi vida, para hacerme sentir hijo amado, hijo recibido, hijo adoptado, no de carne ni por voluntad de carne, sino de Dios, entonces quiere decir que si yo lo hago, yo me apropio de Él, nada me faltará. ¿Quién es el que revisa la alacena? ¿Quién es el que revisa el refrigerador en tu casa para ver qué falta? ¿Tus hijos? Papá, ¿verdad? El esposo, la esposa. Van, revisan el cajón, la alacena, el refrigerador. Oye, ya no hay leche. ¿Verdad? Ya no hay azúcar, ya no hay esto. O sea, los padres son los que revisan qué hace falta. ¿Para qué? Para que cuando haya hijos o para cuando vengan los hijos y abren el refrigerador, agarren la leche y hagan un cornflakes, un chocomil o lo que quieran. Pero son los padres. Por eso dice en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, dice, no se preocupen, no se afanen, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Una persona que no tiene paternidad de Dios siempre está necesitada. Ay, que necesito que me hablen. Ay, que necesito que me apapachen. Ay, es que necesito. Y dice, bueno, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿y el Espíritu Santo? Híjole. Gracias, Señor. Por eso este versículo ofrece una prueba muy fuerte. Procede del Padre. El uso del tiempo es algo presente, siempre está ahí. Vamos a mirar algunos problemas, porque siempre hay problemas. Problemas. En sentido de pregunta.
¿Existe alguna diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús? Vamos a mirar. Hechos capítulo 16, verso 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, en la Biblia el lenguaje es sencillo. Si alguien lo lee, por favor. Y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Ok. Entonces, pero se trata de una referencia al mismo Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna diferencia. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando vengan, dice, les enviaré al Consolador. Por eso es tan importante esa palabra que se la da al Espíritu Santo. Les voy a dar al Consolador. Les voy a dar al Paracletos, a los que los conforte, los anime, los ayude. Y también la palabra Paracletos se usaba en aquel entonces para un juez, para un abogado, para un defensor. Y se utilizaba esa palabra Paracletos, se utilizaba para hacer o representar, más bien para hacer una representación de alguien que está siendo juzgado. Entonces, cuando le dice, les voy a enviar el Consolador, ya se los dice, se los ilustré, pero se lo vuelvo a decir, voy a poner a alguien que va a estar igual que yo, como si yo estuviera ahí presente. Amén. El Paracletos. Entonces es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en Jesucristo. Por eso Él dijo, cuando inició su ministerio y bajó en el poder del Espíritu Santo y empezó a agarrar aquel libro que se lo dieron para que le leyera. ¿Y qué decía esa escritura? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Entonces es el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque Él mismo vino en toda la naturaleza carnal, como es usted y yo. Y Él necesitó del Espíritu. Y por eso le dijo también a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu, de la promesa del Padre. Entonces, se trata de una referencia al mismo Espíritu de Dios. Romanos 8:9, por favor. Más claro que el agua no puede ser. O sea, mire cómo lo asemeja, cómo dice, es el mismo. No podemos nosotros que, es el Espíritu de Cristo es una cosa, el Espíritu de otra cosa. No. Vosotros no vivís según la carne. O sea, cuando hablamos de según la carne, estamos hablando de sus deseos, de sus pasiones, del desorden, usted sabe, ¿no? Ahora, sino según el Espíritu, o sea, la cultura del cielo, la cultura de Dios. Sino que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, ¿de quién estábamos hablando? Del Espíritu de Dios. Pero acá viene y del Espíritu de Cristo no es de Él. Híjole, ¿cuándo tiene el Espíritu de Dios? Amén. Usted es de Dios. Amén. Usted es de Dios. Híjole. El título, Espíritu de Cristo, es igualmente nada más que otra manera de designar al Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu. Efesios 4:4. Si alguien lo lee, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Primera de Corintios 12, 11 al 13. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos
o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Y es algo interesante. Es algo interesante porque todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Esto para hacer referencia a lo que estábamos hablando en Corintios, de que Dios en el principio nos apartó, nos llamó y que nos santificó por medio del Espíritu Santo por la fe en la verdad. Entonces el Espíritu Santo, siendo uno, es el mismo Espíritu que activa en cada uno lo que nos ha llamado. Es el Espíritu. ¿Quieres saber tú el propósito de Dios por el cual estás vivo? ¿Quieres saber por qué razón es que respiras hasta el día de hoy? ¿Quieres saber por qué Dios le dijo a tu mamá, mira, te voy a regalar un varoncito, te voy a regalar una mujercita? ¿Quieres saber el motivo por qué es que estamos hoy? Es el Espíritu que lo hace. Es que muchas veces nosotros, somos personas tan apegadas, como te digo, a veces somos como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. O sea, muchas veces me tiene que convencer el predicador, o tiene que venir cierto predicador para decirme a mí, Dios te llamó de evangelista, Dios te llamó al pastorado, Dios te llamó a la guardería, Dios te llamó a Dios servir. No. Es el Espíritu el que reparte a cada uno como Él quiere. El mismo Espíritu que a mí me dijo, tú tienes el llamado al ministerio pastoral, es el mismo Espíritu que también a ti te va a decir para qué fuiste llamado. El problema es de que no todos buscamos el Espíritu, no todos nos enfocamos en el Espíritu de Dios. Nos enfocamos en tantas otras cosas, que si está bonita la iglesia, que si está bonita la alabanza, que si el predicador es buena onda. Y de repente pasamos tiempo y años y nunca supimos para qué existimos. Nunca. No sabes para qué vives. No sabes por qué respiras. Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como quisiéramos. Porque yo quisiera que fueras diferente, pero no es como yo quiero. No es como yo quiero, no, es que yo quisiera que todos fueran moneditas de oro, ¿no? Yo quisiera que todos fueran unas peritas en dulce, pero no. No es así, no es en mí, no es en usted. Ay, pastor, es que yo quisiera que usted fuera diferente. No está en ti. Híjole. Estas citas entonces no se refieren a espíritus diferentes, como tampoco la gracia de Dios. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué significan los 7 espíritus? Híjole, nos va ganando el tiempo. ¿Qué significan los 7 espíritus? Bueno, por lo menos 4 veces se hace referente a 7 espíritus. Vamos a mirarlos. Apocalipsis 1:4, por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6. Miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Escúchelo bien. En vista de que no hay más que un espíritu, seguramente se trata de plenomasmo. ¿Qué es plenomasmo? O modos de expresar plenamente. Como cuando Apocalipsis 5:6, lo repito, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, pero estaban en un cordero inmolado. Gloria a Dios.
Para eso tendríamos nosotros que irnos a Isaías. Y eso se lo dejo de tarea. Porque cuando empieza Isaías a profetizar y a decir de que iba del tronco de Isaí iba a ser levantado un vástago, y empieza a profetizar cómo iba a ser, qué iba a tener, habla de esos espíritus. ¿Se acuerda? A ver, dígame uno de ellos. No, espíritu de consejo. Espíritu de consejo. Espíritu de Jehová, de temor de Jehová. ¿Qué más iba a tener? Espíritu sanador, no. Espíritu de sabiduría. Bueno, ya lo dijimos aquí. A ver, está en el libro de Isaías por ahí. A ver, búsquelo, no sé si es el capítulo 9. Es el 11. El 11. A ver, rápidamente, para no irnos ahí. Es que yo pensé que se lo sabían, hermanos. Hasta yo. A ver, rápidamente. De inteligencia. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están. Y ahora en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, nos dice, estaba en pie un cordero como inmolado, refiriéndose a él, pero ya es el Cristo que había sido inmolado, que ya había pagado el precio, que ya había sido crucificado. Porque mire, híjole, ¿cuántos tienen marcas en su cuerpo por un accidente, por una cortadura? ¿Cuántos tienen? Pues cuando tú estés en el cielo no va a ver esas marcas. Cuerpos glorificados, pero quien sí va a tener las marcas va a ser Cristo. Él es el único que va a tener marcas en su cuerpo. Porque cuerpo o carne y sangre no pueden heredar. O sea que si tú dices, ay, me da vergüenza esta cicatriz, cuando esté en el cielo no lo va a tener. Pero dice la Biblia que Cristo sí va a tener las marcas en sus manos y en su costado. Lea el libro de Malaquías, si no me equivoco, que le van a preguntar los de su pueblo, ¿qué son estas marcas en tus manos, en tus pies? Estas me las hicieron en la casa, ¿de quién? Bueno, se lo dejo de tarea. Así que usted va a tener un puerco. Usted va a tener un cuerpo glorificado. O sea, no va a haber señal, no va a haber cicatrices, porque carne y sangre no pueden heredar. Pero sí me dice a mí la Biblia que Cristo sí va a tener las marcas. Por eso es que aquí sí ya me está hablando un cordero como inmolado, que ha sido sacrificado. Dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por eso es que si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes estas cualidades en tu vida. Híjole, esto sería más profundo, pero hasta aquí terminamos, porque estamos hablando del Espíritu Santo, no hay que desviarnos, ¿ok? Entonces ya lo entendemos, son modos, son expresiones plenamente, como Apocalipsis 5, 6, que ya explicamos, habla del cordero con 7 cuernos y 7 ojos, ¿ok? Aquí terminamos el capítulo 2, para el siguiente domingo empezamos con el capítulo número 3, ¿ok? A 10 minutos comenzamos el servicio, bendiciones. ¿Ande?